Lleva por título La culpabilidad del hombre. Señor está bendiciendo a cada hermano, ¿cierto? Que ha llegado a la casa del Señor. Amén, amén. Le saludamos en el amor del Señor a cada uno. Amén, sí, Señor. Esperando y confiando, ¿cierto? Que el Señor haga conforme a lo que Él quiere. Romanos 1, verso 18. Ah, gracias. Si lo ha encontrado mi hermano, me testifica con un amén. 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 Le voy a dar lectura en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dice, porque la ira de Dios se revela contra el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Amén. Amén. Vamos a pedir una oración para que sea el Señor guiando. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, mi Dios amado, voy delante de tu divina presencia, mi Señor bendito, creyendo, Dios mío, que tú estás presente, Padre amado. He clamado, mi Señor, creyendo, Padre, en tu palabra, la he leído, Padre del cielo, más te clamo para que tú seas guiando mis labios, guiando, Padre del cielo, los corazones, Dios mío, acércanos cada día más a ti, mi Señor, toma control de nuestras vidas, de nuestros corazones. Abre, Dios mío, nuestro entendimiento, Padre, para poder entender, Señor, aquello que tú quieres, Dios mío, que entendamos esta tarde, Padre amado. Mi Dios bendito, tu palabra, Señor, me enseña que nunca vuelve vacía, siempre va a producir aquello para lo cual fue enviada. Dios mío, me presento ante ti, Padre amado, creyendo en tu nombre y creyendo, Padre amado, que tú eres mi guía, mi Padre, mi Señor y Salvador. Te pido, Padre amado, su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que vive para siempre. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Y esta tarde. Victoria. Y todo lo que respira. Alabe a Jehová. Gloria a Dios. Señor le bendiga a mi hermano que Amén. por su palabra. Como dice el título, la culpabilidad del hombre. Empieza señalando la palabra del Señor que la ira de Dios fue revelada desde el comienzo. Sí, amén. Cuando, cierto, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hemos conocido, cierto, a un Dios que es soberano, un Dios que es verdadero.
que el único que en sí no hay maldad, no hay mentira en el Señor. Hemos creído, ¿cierto?, un Dios de verdad, un Dios que hace justicia. Sí, Desde Señor. el principio dice la palabra. Pero desde el comienzo del libro de Génesis se relata, ¿cierto?, la desobediencia del hombre. Amén. El Señor creó todas las cosas, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El Señor creó todo, empieza el libro de Génesis relatando todo, ¿cierto?, lo que el Señor creó en este mundo, los Amén. cielos, la tierra, Sí, mi Dios. creó al hombre, le Gloria a dio Dios. todas las cosas, ¿cierto?, para que el hombre habitara. Dice la palabra del Señor que Él lo dejó a cargo del Edén. Sí, amén. Le envió animales para que Él les pusiera nombres. Amén. Él le dio, ¿cómo decirlo?, autoridad para que Él fuera el que cuidara ese lugar. Amén. Pero el hombre en su desobediencia, desde el principio como hasta el día de hoy, la desobediencia es la que nos lleva a pecar, la que nos aparta del Señor. Amén. Porque el hombre, dice la palabra, como decía mi pastor, el hombre desde el inicio, ¿cierto?, entró en pecado en el hombre. Sí, amén. Producto del pecado fuimos todos destituidos de la gloria del Sí, Señor. amén. Amén. Ese era el camino de nosotros, ese era el destino de nosotros. Amén. Pero en el Señor, en el perfecto amor, dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo. Independiente, mi hermano, de que el hombre fue desobediente, pero el amor de Dios era más grande. Sí, amén. Era mucho más grande que todas las cosas. Gloria a Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bendito Dios. El Señor al principio de la palabra del Señor, ¿cierto?, relata de cómo el Señor sacó a su pueblo de Israel, ¿cierto?, de Egipto. Sí, amén. Muchos le siguieron, muchos en el camino, dice la palabra del Señor que en el camino ellos tentaron al Señor porque no le creyeron. Sí. Se cansaron, incluso hay una parte de la palabra del Señor que dice que Él se cansaron como de ese pan tan liviano que el Señor les daba. El Señor les proveía de todo, les proveía comida día a día, Amén. le proveía ropa, dice la palabra del Señor que la ropa no envejecía, o sea, la ropa iba envejeciendo con ellos. Así es, Señor. El calzado, o sea, ellos no necesitaban nada, incluso si tenían sed, el Señor iba y le abría un manantial. Sí, amén. Si tenían ganas de comer carne, ahí les mandaba codornices, o sea, Sí, el Señor amén. fue bueno en todo momento con ellos, Amén. pero Amén. ellos en cambio, por su desobediencia y por no, ¿cierto?, el hombre por no ser, por siempre quejarse, siempre como que quiere más. Sí, es verdad. Y dice la palabra del Señor que muchos, ¿cierto?, se desviaron. El Señor a ese pueblo de Egipto le tenía una tierra prometida. Hoy en día nosotros tenemos el paraíso, ¿cierto? Tenemos el reino de los cielos, que Amén, amén. dice la palabra del Señor que todo aquel cree en el Hijo del Hombre va a llegar al reino de los Sí, cielos. amén, amén. Señor. Hoy en día quizás Gracias, nosotros mi Dios. no tenemos esa tierra como Egipto, pero sí en la tierra prometida dice que las calles van a ser calles de oro, que va a haber mar de cristal, como Sí, dice Señor. la palabra. Amén. Dice que van a haber piedras preciosas, o sea, lo mejor que, igual que en el paraíso, nosotros no vamos a tener nuevamente necesidad de nada. Amén. Porque todo lo va a abastecer el Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor que ni siquiera vamos a necesitar el sol, porque el Dios va a resplandecer Así es, todo. amén. La gloria del Señor va a resplandecer Gracias, todo. Señor. Así Y es. dice la palabra del Señor que estos hombres, ¿cierto?, cambiaron todo lo que el Señor les dieron. Le dieron la espalda. Se olvidaron, ¿cierto?, de lo que Dios creó. Empezaron a rendir culto a la creación de lo que Dios hizo. Así es. En vez del creador, el creador de todo era el Señor. Amén. Pero estos hombres fueron motivados, inclinados a adorar lo que el Señor había hecho. Sí. Así es. Dice, muchos cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sí, sí. Hoy en día podemos ver mucha idolatría. Amén. Y no solamente en este tiempo, en la antigüedad igual había idolatría. Sí, sí, amén. Relata la palabra del Señor que, creo que fue Raquel, que fue la primera que robó, ¿cierto?, una figura a su padre. Sí, amén. Sí. Cuando Jacob la fue a buscar, ella robó una figura y se la llevó. Así es. Y desde el principio empezó la idolatría, o sea, desde el principio el corazón del hombre se cambió, ¿cierto?, su confianza en Dios y se puso en otras cosas la confianza del Señor. ¿Y Bendito qué pasó? Dios. Que Dios lo entregó, dice, una mente reprobada.
Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sí, amén. Y dice la palabra del Señor que muchos cambiaron la verdad de Dios por lo que es mentira. Sabemos que Dios es un Dios de verdad. Amén. Que en Él no hay mentira. Todo lo que Él hizo, Él lo hizo para todos, sin maldad, sin engaño. Pero el hombre fue inclinado hacia lo malo. Amén. Porque dice la palabra del Señor que la carne siempre se va a inclinar esta carne hacia el mal que Amén. hacia el bien. Por eso nosotros debemos resistir esta carne. Debemos de pedirle fuerza al Señor para que nos ayude, ¿cierto? Sí, amén. A cortar cadena, atadura y todo aquello que nos aparta de poder buscar al Señor. Porque esta carne nunca va a querer buscar al Señor. Esta carne es perezosa, esta carne Así se cansa, es. esta Así carne es. no quiere venir a la iglesia, esta Así carne es, Señor. quiere comer, quiere dormir, quiere hacer otras cosas. Sí. En cambio, la palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros debemos de alimentar nuestro espíritu. Amén. El espíritu del Señor que mora en nosotros, ¿cierto? Debe ser cada día alimentado para nosotros tener fuerza y resistir ante estos, ¿cómo decirlo?, bajones. Amén. Dice la palabra del Señor que muchos hombres honraron y dieron culto a criaturas, a otro tipo de idolatría, otro tipo de confianza en la cual ellos pusieron. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque por el que es en contra naturaleza. Hoy día podemos ver desatadamente, si se puede decir, libremente, cómo está el mundo. Sí. Hoy en día el Señor, a ver, ¿cómo decirlo? El Señor creó al hombre y le creó una ayuda idónea, Sí, amén. pero para que fueran una sola carne. Amén. Después que ellos desobedecieron, el Señor los destituyó del paraíso, los sacó de ahí. Sí. Y les dijo que fueran a procrear, ¿cierto? Esa es la función del hombre y la mujer, procrearse, Sí, amén. que sean uno solo. Pero hoy en día nosotros podemos ver, porque si usted lee, mi hermano, esto pasó hace muchos años. Hoy en día esto sigue vigente. Sí. Hay muchas mujeres que hoy en día se operan para ser hombres. Así es. Y esas son cosas que el Señor aborrece. Amén. 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 Las cosas hay que decirlas por su nombre. ¿sabe? Amén. Es abominación a Jehová. Sí, Es amén. abominación. En el libro de Levítico dice, no te echarás con varón como con mujer. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se podrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Hay muchas cosas, mi hermano, que hoy en día se hacen a la luz del día, ante nuestro ojo, sin descaro. Y para el Señor es abominación. Sí, El amén. Señor a nosotros como mujeres nos dio la tarea de procrear, ¿cierto? De que de nosotros naciera la bendición que son los hijos. Y el Sí, Señor amén. dice que los hijos son bendiciones para nosotros. Amén. Amén. Hoy en día hay mucha gente que se opera, hay mucho homosexual, hay mucha libertad, hay mucho libertinaje. Así Y el es. Señor castiga eso porque el Señor no hizo al hombre para que él fuera, ¿cómo se dice? Llevado por sus deseos. Sí. El Señor lo creó, pero en obediencia, ¿cierto? Para que el hombre libremente pueda buscar del Señor, libremente pueda acceder al Señor. El Señor dice la palabra que Él llama. Él llama a todos por igual. Amén. Él dio a su Hijo por todos nosotros, incluso por esta gente. Así es. Y le digo a esta gente porque esta gente quizá hace lo malo, ¿cierto? Dice la palabra más adelante que ellos no aprobaron tener en cuenta al Señor. Así es. Pero ellos no aprobaron, no porque el Señor no lo aprobara. El Señor les da la oportunidad a todos de Amén. cambiar. Dice que todo aquel que viene humillado, ¿cierto? Él lo va a transformar. Dice, la palabra del Señor dice, arrepentidos y humillados. No, arrepentidos y convertidos. Amén. El Señor tiene poder para cambiar, ¿cierto?, la mente de estas personas, Sí, para amén. cambiar el corazón, para cambiar, ¿cierto?, los malos deseos que puedan hacer o la Sí, amén, práctica amén. diaria que están haciendo. El Señor dice que Él tiene poder para cambiar esto. ¿Y por qué dice que la culpa es del hombre? La decisión es de nosotros, mi hermano, la decisión es personal. El Señor en su infinito amor y misericordia vino por todos nosotros, incluso por estas personas, Así pero es. la decisión es del hombre. Amén. La decisión está ahí. Si él libremente quiere hacer lo malo, esclavo de lo malo, dice, esclavo del pecado, dice la palabra. A nosotros, aquel que le ha recibido, ¿cierto?, como Señor y Salvador, ya lo hizo libre, lo sacó de esto, Amén. lo sacó de este camino de inmundicia. Pero dice la palabra del Señor, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
El Señor a lo largo de si usted lee la Biblia, en todos los capítulos, mi hermano, siempre el Señor envía profetas, siempre envía a personas que hablen del Señor, que muestren la grandeza, que el Señor es un Dios de amor, que el Señor perdona, que el Señor, su misericordia es muy grande. Amén, amén. Pero el hombre es necio. Así es. Sí, Señor. Hay un salmo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así es. Y hay Dios, mi hermano, la palabra Amén, me enseña. Dice la palabra del Señor que los cielos cuentan su gloria. Cantábamos una alabanza hace poquito que Él hizo todas las cosas, los pajaritos, Él hizo la ave, las montañas. Hoy en día el hombre y la ciencia no tiene cómo explicarlo, mi hermano. No pueden explicar cómo el mar no se sale de donde tiene que salirse. Sí, amén. Cómo cae la lluvia, cómo se forma el arcoíris. No hay ciencia lógica de cómo el Señor hizo todo esto, porque ¿qué es lo que hace el hombre? Le busca que, no sé, que el hombre nació del mono, que la creación fue por una explosión y muchas cosas, pero no le dan el crédito al Señor, Amén. que Él fue el que creó las cosas. Sí, Señor. El hombre busca su conveniencia, siempre busca el hombre estar apartado del Señor, porque al hombre no le gusta sujetarse. Así es. Nosotros al Señor nos dio libre albedrío. Sí. Así. Pero al hombre no le gusta estar sujeto, al hombre no le gusta someterse. Así Por es. eso el reino de los cielos para aquel que quiere. Está en usted la decisión, está en mí la decisión de querer, de caminar, de humillarnos a la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que cuando uno viene a Él, perdona todo pecado, mi hermano. No hay Amén. ningún pecado que Él no le perdone, ninguno. El único pecado que no le va a perdonar es que usted no le crea. Sí. La incredulidad, el no creer que el Señor hizo todas las cosas, el no creer que por amor a Él, por esa sangre que Él derramó, usted va a tener vida eterna. El único pecado, mi hermano, es que el Señor no va a perdonar de usted. Dice la palabra, estando testados de toda injusticia, fornicación, todo esto que leí, lo que está hoy en día, mi hermano, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bendito Rey. Tristemente hay gente que necia, que no recibe al Señor. Así es. Pero la palabra, como decía el Señor, nosotros debemos de entregar la palabra a todos, darle la oportunidad, porque el Señor a todos nos da la oportunidad. Amén. Nosotros no somos nadie para juzgar a alguien. Así es. El capítulo 2 dice que nosotros no tenemos derecho de juzgar a alguien, porque nosotros que estamos juzgando ya somos juzgados, o sea, nosotros no tenemos autoridad de juzgar a alguien que está haciendo algo malo, porque eso es autoridad del Señor. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ello, presentárselo al Señor y decirle, ¿sabe? No importa cómo tú vengas, no importa la situación en que tú estás, pero el Señor te puede cambiar, Él te puede perdonar, Él te puede redimir, Él puede hacer algo nuevo en ti. Si tú quieres, tú lo puedes hacer. Pero decirle a la persona, ¿sabe? El Señor tiene ese poder. Dice la palabra en el capítulo 2 de al lado, dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El amor de Dios que a nosotros nos produce el arrepentimiento. Sí, amén. Muchas veces nosotros oramos que el Señor salga al encuentro, ¿cierto?, de aquellos que han de llegar, porque el amor de Él es el que le produce en el corazón el arrepentimiento. Sí. Muchas veces se nos ha predicado, se nos ha enseñado que el Señor nos aflige. Es necesario que seamos afligidos para amén. llegar al arrepentimiento. Amén. Es triste cuando chocamos, es triste cuando metemos las patas al fondo, pero es necesario, mi hermano. Así Es es. necesario levantarse y decir, ya Señor, ayúdame. Ahora sí que voy a aprender. Sí, Que el Señor nos ayude. Amén. Sí, Señor. Dice la palabra del Señor, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ay, Señor. El que rehúsa creer en el Hijo. Nosotros ya sabemos, ¿cierto? Muchas veces se ha predicado que el Señor Jesucristo dio su vida, que Él no tenía, no hubo engaño, no hubo culpa, Él fue perfecto en todo. Él Amén, solamente amén. vino por un mandato que era dar Sí, su Señor. vida, Amén. encerrar a todos, sujetarlo a todos, que estábamos en desobediencia, ¿cierto? Amén. Dice la palabra
nosotros no solamente debemos de dar el paso. Y como digo, hay personas que quizás desechan esta oportunidad, la pierden. Pero no porque el Señor se las quite, sino que porque ellos no la quieren tomar. Pero si usted está aquí en este día, agárrese de esa bendición, de esa promesa, porque el Señor es el que puede cambiar su vida. Señor. El Señor es el que tiene poder para hacer todo nuevo. Dice la palabra del Señor en Isaías 54, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Gloria a Dios. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Amén. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: deje el impío su Gracias. camino. Deje de hacerlo, mi hermano. Sí, amén. Deje de hacerlo. Dice: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. La misericordia del Señor es grande. Amén. Muchas veces nosotros pecamos, muchas veces caminamos, nos cansamos y hacemos cosas, ¿cierto? Quizás ante los ojos del Señor que no son agradables, pero dice el Señor: vuélvase a Jehová, o sea, vengan a mí. Gloria a Dios. Veniendo a mí yo voy a echar fuera, voy a perdonar todo, me voy a Gracias, acordar de lo que Señor. hagan. Dice la palabra del Señor que Él no se acuerda de nada, Él borró, desde que usted le recibe, su sangre, ¿cierto? Lo justifica delante del Padre. Amén. Va a llegar el momento que vamos a dar cuenta de todo lo que hagamos, mi hermano. Pero los que son justificados por la sangre de Jesús van a recibir una corona. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros ya fuimos, aquel que recibió, ¿cierto? Ya fue justificado. Pero vamos a llegar todos a comparecer. Dice la palabra del Señor que de acuerdo a sus obras, Amén. de acuerdo a lo que hagamos todos. Sí, amén. Pero nosotros debemos de comparecer obras buenas, ¿cierto? Si nosotros estamos aquí cada día, debemos de comparecer al Señor, que ojalá no haya digno, ¿cierto? Como dice la palabra, no haya digno de ser arrebatado. Amén. Que podamos llegar ante su presencia, pero limpiamente, mi hermano, nos podemos equivocar, el camino es largo. Pero Así el es. Señor dice que su venida está pronta, no Amén. sabemos cuánto. Pero el Señor dice que debemos de presentarnos, ¿cierto?, ante Él como una novia sin mancha. Debemos Así de es. tener nuestra vestidura limpia. Sí, amén. Debemos de enfocarnos, ¿cierto?, en tener nuestra vestidura limpia para que todo aquel que llegue, porque muchos de los que van a llegar, muchos de los que leímos acá, ¿cierto?, cosas quizás terribles, van a llegar. Amén. ¿Y qué tienen que ver? No tienen que verlo a nosotros, tienen que ver el poder del Señor. Amén, Tienen que amén. ver que Él es el que cambia. Van Sí, a amén. llegar quizá inmundo, quizá uno puede decir sucio, pero del corazón el que el Señor ve, el corazón el que el Señor transforma, el corazón el que trae la necesidad. Así es, Padre. Nosotros podemos ver con nuestro ojo, pero la necesidad la ve el Señor. Amén. Van a llegar muchos, mi hermano. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Presentar al Señor, presentar el poder, el amor de Dios, como hablaba, Así ¿cierto? es, Poder decir el poder grande que el Señor tiene para transformar, para unir los matrimonios. Hoy en día hay muchos se separan. Así Hoy es. en día las mujeres abortan a su hijo. Es igual a abominación. Sí, amén. Hoy en día hay muerte. ¿Y qué dice la palabra? Que el único que da la vida le quita el Señor. Amén. Hay cosas terribles, mi hermano. Pero ¿qué dice el Señor? Arrepentidos y convertidos. Así es, amén. El Señor nos ayude, nos bendiga, nos guíe cada día hacia sus caminos, Bendito nos Dios. enderece nuestros pasos y los pasos de aquellos que han de llegar. Amén. Dice la palabra del Señor, dice Dios en el Salmo 50, mire, dice: oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Todo es suyo, Conozco a Dios. todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Amén. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Gloria a Dios. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus Bendito votos Dios. al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Amén. Te libraré y tú me honrarás. Amén. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con lo adúltero será tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano.
contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios. No sea que yo os despedace y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Que el Señor nos ayude, mi hermano. Bendito Dios. Y es cierto, cada día nuestro camino. Amén. Al que ordenare su camino. Amén. Somos todos imperfectos, mi hermano. Así Todos es. tenemos Amén. fallas, todos Amén, tenemos amén. errores. Sí, amén. Tuvimos culpa, sí, pero el Señor ya borró esa culpa. Sí, Señor. Pero hay muchos que todavía están afuera que no toman esa decisión, que no toman esta oportunidad de ordenar su camino. Amén. El Señor tenga misericordia de aquellos. Amén, Así Dios. es, Señor. Pero aquellos que han tomado, cierto, la decisión, pidámosle cada día al Señor que nos guíe, que enderece Amén. nuestro camino, Amén. que no, Sí, Señor. que no, como dice el Salmo, que en el día de la angustia le invoquemos. Amén. Y es cierto, Él nos va a librar. Amén. No es nuestra fuerza, no es Dios, mi alma te alaba, Señor. el sentirnos que somos buenos, el sentirnos que somos rectos, no, es la misericordia del Señor. Que el Señor nos ayude, mi hermano, nos guíe Amén. cada día. Amén. Y como dice su palabra, no desechemos, ¿cierto? Como este hombre, como los que se complacen en hacer lo malo. Usted no se complazca, si ha fallado, si ha cometido algún error, poderoso el Señor para perdonar. Amén. Grande la Dios. misericordia del Gracias, Señor para gracias, poder mi Rey. levantarnos, para poder enderezar Gracias, nuestro camino. Señor. Que el Señor nos ayude. Esta ha sido la palabra del Señor. Gracias, Dios. Señor bendiga cada día su palabra. Amén. Y vamos a darle gracias a mi Señor por la palabra.